¿Qué tal amigos? En este video les vamos a explicar cómo se hacen los cálculos de retención de IMSS e ISR en los pagos de nómina. Vamos a explicar de manera general cada uno y después vamos a hacer ejemplos en Excel para que quede más claro. Bueno, empezamos con ISR. Para que ustedes hagan su retención del ISR, lo primero que tienen que hacer es descargar las tablas del ISR. El SAT publica las tablas diarias, semanales, decenales, quincenales, mensuales y anuales. Entonces ustedes van a descargar las tablas de acuerdo a la periodicidad de pago que cada uno tenga, ¿no? En este caso yo le descargué la tabla de retenciones semanales, ¿no? Lo importante para ISR es que ustedes tengan bien determinada su base gravable. Es decir, si ustedes hacen pagos de nómina y únicamente a su trabajador le pagan su salario, pues no van a tener ningún problema porque su base gravable es su salario. Se empieza a poner difícil cuando ustedes tienen prestaciones adicionales al salario que pueden estar o no exentas de ISR. Por ejemplo, el aguinaldo está exento en 30 UMAS, la PTU en 15 UMAS, la prima dominical en una UMA. Son pocas los conceptos que están exentos de ISR y esos están muy claros en la ley del ISR, en el artículo 93, me parece. Y de ahí la mayoría de los conceptos están grabados, ¿no? Todo lo que son gratificaciones, comisiones, premios, están grabados para la ley del ISR. Entonces, lo que tienen que hacer primero es determinar su base gravable. Les repito, si solo tienen su salario, esa es su base gravable. Si adicional tienen premio de puntualidad, premio de asistencia, esos están grabados. Si tienen prima dominical, pues esa está exenta una parte. Entonces tienen que ahí hacer su cálculo para ver qué parte está exenta, qué parte está grabada. Una vez determinando su base, el cálculo es muy sencillo. Aquí les puse un ejemplo. Ustedes lo que van a hacer es ubicar su base dentro del renglón de la tabla. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí un ejemplo de 2,500 pesos, ¿no? Ese es su salario bruto del trabajador a la semana. Entonces, yo lo voy a ubicar dentro de la tabla en el en el renglón que es el límite inferior que corresponde a 1,458 pesos, porque el siguiente renglón son 2,562, es decir, que ya se pasa. Entonces, ese no me sirve, el que necesito es el anterior, el que más se acerque sin pasarse. 1,458. Entonces, a mi base gravable le voy a restar el límite inferior. Eso pues me va a dar una diferencia. A esa diferencia le voy a aplicar la tasa de impuesto que corresponde al mismo renglón. En este caso es 10,88. A esa diferencia le aplico la tasa. Me va a dar un primer impuesto. En este caso son 113. Y lo siguiente es sumar la cuota fija que está dentro del mismo renglón de la tabla, que serían 85,61. Entonces, el primer impuesto que determine más mi cuota fija es mi impuesto del periodo, ¿no? En este caso de la semana. Les repito, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es aplicar su tabla y lo complicado es ubicar todas sus prestaciones grabables en caso de que tengan exentos. Si no, pues todo está grabado, ¿no? Entonces, bueno, eso es para ley del ISR. Bien, ahora vamos con el subsidio. El subsidio, pues, es un apoyo que se le da a los trabajadores que ganaban o que ganan un salario, pues, mínimo, pues, como una ayuda, ¿no? Entonces, con las nuevas actualizaciones, más bien, con los incrementos al salario mínimo que ha habido estos últimos años, el subsidio realmente son pocos casos que el trabajador va a tener subsidio. De hecho, incluso el salario mínimo, antes nosotros aplicábamos al salario mínimo el ISR, le determinábamos un impuesto a cargo, pero su subsidio era mayor, entonces le dábamos subsidio. Ahora, inclusive con el salario mínimo, o sea, el subsidio ya no le alcanza y tiene un impuesto a cargo. Sin embargo, sabemos que el salario mínimo no es sujeto de ninguna retención, entonces, pues, no, o sea, el subsidio al empleo realmente van a ser pocas situaciones en las que ustedes lo van a tener que aplicar, pero bueno, dentro del mismo cálculo ustedes se van a dar cuenta. El subsidio es muy sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es, les repito, como en el caso del ISR, ubicar su base gravable
ya que la tiene identificada, la van a buscar dentro de la tabla. En el caso anterior teníamos 2.500 pesos. La tabla semanal del subsidio tiene un límite de 1.699. Los trabajadores que a la semana ganen más de eso no van a tener subsidio. Entonces, mi trabajador que gana 2.500 pesos a la semana ya se sale del límite de esta tabla, entonces su subsidio es cero, lo único que le voy a hacer es retenerle el ISR. Sin en cambio, si mi trabajador por alguna razón ganara a la semana 1.433, que es dentro del salario mínimo, o sea, ya realmente nadie gana menos de eso a la semana, a menos que tengan faltas, ¿no? O situaciones así, o no trabajo la semana completa porque es de nuevo ingreso, cosas así. Entonces le va a tocar subsidio. En este caso, si el trabajador esa semana ganó, no sé, 1.433, sus subsidios son 58 pesos. ¿Y qué pasa con el subsidio? Si yo tuve un ISR a cargo por esa semana, por ese ingreso de, no sé, 100 pesos, lo que tengo que hacer es restarle el subsidio. Le resto los 58 pesos y mi impuesto a cargo pues serían 42 pesos de ISR. Ese es el tema con el subsidio. Lo único que tienen que hacer es ubicar el ingreso dentro de la tabla. Aquí la tabla es ingresos de hasta ingresos de y te dice cuánto subsidio le corresponde. Y pues bueno, primero tienen que restárselo al ISR, ¿no? O sea, si mi ISR a cargo es mayor, pues le voy a restar el subsidio y puede que mi ISR pues baje, ¿no? O inclusive a lo mejor si mi ISR a cargo, ejemplo, son 20 pesos y me tocan de subsidio 90, pues se mata mi ISR y lo que le voy a dar es subsidio de 70 pesos adicionales. Entonces, bueno, la tabla del subsidio es muy sencilla, pero les repito, ya son pocos casos en los que se va a aplicar. De todas formas, se tiene que hacer el cálculo, nada más es ubicar la base gravable dentro de la tabla. Igual, de acuerdo a la periodicidad de pago, las tablas, les repito, son diarias, semanales, quincenales, mensuales. Finalmente están las retenciones por concepto de IMSS. Recuerden que las cuotas se pagan una parte el patrón y una parte le corresponde al trabajador. Son 5 seguros los que se pagan: riesgo de trabajo, que solo lo paga el patrón; enfermedad y maternidad, que lo pagan ambos; invalidez y vida, igual ambos; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guardería. Son las prestaciones del IMSS. Son los 5 seguros y que a su vez se dividen en prestaciones en especie, prestaciones en dinero. Entonces, bueno, aquí yo les puse una tabla con todos los porcentajes de las tasas de descuento que se aplican, ¿no? Estas recuerden que son sobre el salario base de cotización. Entonces, lo único que tienen que hacer, en términos sencillos, es, no va a ser sobre la cuota diaria del trabajador, sino sobre su salario base de cotización. Recuerden, van a ubicar su salario base de cotización del trabajador, lo van a multiplicar por el número de días del periodo, puede ser 7 días, por 15 días, por 30 días, ¿no? De acuerdo a la periodicidad de pago, y lo van a aplicar por la tasa que pues estipula la ley, ¿no? Son las tablas que ya están establecidas esas tasas. Entonces yo aquí señalé con azul las tasas que corresponden al trabajador. La parte que le corresponde al patrón ahorita no lo vamos a ver porque es para tema de nóminas. Y bueno, así, a términos generales, eso es lo que tienes que hacer. A tu salario base de cotización lo multiplicas por el número de días del periodo, por la tasa que ahí te dice del seguro, sumas todas las tasas que tiene que pagar el trabajador y pues ya, tu suma es el descuento del IMSS. Solo tienes en enfermedad general el excedente. Recuerden que ese solo se aplica a trabajadores que ganan más de 3 UMAS y vas a aplicar solo, aquí marca un punto 40% sobre la diferencia, ¿no? O sea, si gano más de 3 UMAS, solo va a aplicar sobre la diferencia. Si gano menos de eso, no me van a tener que descontar ese seguro, ¿no? Entonces, aquí se lo estoy explicando muy general. Ahorita en el Excel les va a quedar más claro. El Infonavit, recuerden que el Infonavit ese solo lo paga el patrón, a menos que el trabajador tenga un descuento, un crédito Infonavit y le tengas que descontar
¿no? Para que vaya amortizando su crédito. Pero si no tiene crédito Infonavit, el Infonavit no se lo tienes que descontar. Solamente las cuotas del IMSS, que son la parte del trabajador. La parte patronal, pues esa te corresponde a ti. Vamos a pasar a los ejemplos en Excel para que les quede más claro, porque así siento que no me doy a entender muy bien, pero en el Excel ya lo vamos a ver más claro. Entonces comenzamos. Aquí yo tengo un libro de Excel con un cálculo de nómina semanal. Son cálculos básicos, muy sencillos, pero que nos van a ayudar de base para que aprendamos a determinar el cálculo de las nóminas, las retenciones del IMSS y las retenciones del ISR correspondientes. Para hacer el cálculo de nómina, los datos que ustedes necesitan saber es el nombre del trabajador, la cuota diaria, el salario base de cotización y el periodo que están trabajando. En este caso es una nómina semanal. Aquí yo tengo un primer ejemplo. Este trabajador se llama Juan. Él gana 2.500 a la semana. Para sacar la cuota diaria, ustedes pueden dividir los 2.500 entre el periodo trabajado, en este caso son 7 días, y me da la cuota diaria. Entonces tengo mi cuota diaria, mi salario base de cotización. Recuerden que ya en un video les mostramos cómo se determina el salario base de cotización. Y entonces tengo mi salario del periodo. Cuota diaria por 7 días me va a dar el salario del periodo. Tengo 2.500 pesos en este caso. Este trabajador no tiene ninguna prestación más que su pago semanal. Recuerden que el salario está grabado para ley del ISR. Tengo 2.500 pesos de prestaciones grabadas, prestaciones exentas no tengo, total de prestaciones 2.500. Para el cálculo del ISR voy a determinar las prestaciones grabadas. Entonces tengo los 2.500 pesos. Me voy a la pestaña de ISR y acá tengo al mismo trabajador con 2.500 pesos. Para hacer el cálculo del ISR es muy sencillo. Tomo las prestaciones grabadas del trabajador. Aquí lo puse para que sea más fácil de entender. Lo único que voy a hacer es ubicar estas prestaciones en las tablas del ISR. Recuerden que la ley publica las tablas del ISR por periodos semanales, quincenales, mensuales y la tabla anual. En este caso yo descargué la tabla semanal porque estoy haciendo pagos semanales de nómina. Entonces voy a ubicar mi importe grabado dentro de la tabla en el límite inferior sin que se pase. Entonces, son 2.500 pesos. Voy a ubicar en mi límite inferior los 2.500 pesos que cabrían en este rango. Porque 2.562 ya se pasó. Entonces es este rango el que me corresponde. A mi base le voy a restar el límite inferior, 1.458. Me va a dar una diferencia. A esa diferencia le voy a aplicar la tasa de impuesto que me corresponde. O sea, de acuerdo al renglón, es 10.88. Y voy a determinar un primer impuesto. Mi diferencia por la tasa que le corresponde me da 113.37. A eso le voy a sumar la cuota fija, que igual está en el primer renglón, 85.61. Y me va a dar el impuesto a cargo de ese periodo de ISR. El primer impuesto que determiné más la cuota fija me da el total de impuesto. Entonces lo único que tienen que hacer es ubicar su base gravable en el límite inferior. El límite superior solo nos sirve como de tope, ¿no? Para saber hasta qué rango de salario me corresponde. Pero este no lo vamos a usar. El que vamos a usar es el límite inferior. A la diferencia le aplicamos la tasa. Y a ese impuesto le sumamos la cuota fija y nos va a dar el total de impuesto a pagar de ISR, 198.98. Ahora está el subsidio al empleo. El subsidio al empleo es para trabajadores que ganan el salario mínimo. Realmente ahora, con los incrementos de salario, hay poca gente que va a recibir subsidio. Son pocas situaciones en las que el trabajador va a recibir subsidio al empleo. Realmente ya casi no aplica. Entonces voy a ubicar
Igual, la base de mis 2.500 pesos dentro de la tabla del subsidio. Igual, tienen que descargar la tabla del subsidio de acuerdo al periodo. En este caso es la tabla semanal del subsidio. Son 2.500 pesos. La ubico dentro de la tabla y no está 2.500 pesos. El último rango es 1.699. Para 1.699 en adelante me tocan 0 pesos de subsidio. Entonces yo acá gano 2.500 semanales. No me toca subsidio, son 0 pesos. Esto es por el incremento de los salarios. Antes, como tenían el salario mínimo y el salario mínimo era muy bajo, se aplicaba el subsidio. Ahora con el incremento del salario, realmente son pocas situaciones en las que te va a tocar subsidio al empleo, inclusive teniendo el salario mínimo. Entonces, subsidio al empleo es 0. Mi ISR del periodo son 198.98, que aquí ya lo jalé. 198.98. Vamos con el IMSS. Para el IMSS, el que vamos a usar es el salario base de cotización, no la cuota diaria. Entonces tenemos que el salario base de cotización de Juan es de 374. Lo ubicamos aquí en la pestaña IMSS. Tenemos salario base de cotización 374.74. ¿Cuántos días trabajó? Trabajó 7 días. El cálculo del IMSS igual es muy sencillo. Aquí ya están los porcentajes de acuerdo a los seguros que marca la ley. Un 0.25% para prestaciones en dinero, un 0.40 para excedente. El excedente es que tú ganes más de 3 UMAS. Una UMA son 103.74. 3 UMAS son 311.22. Quiere decir que si tú ganas más de 311.22, te van a calcular un excedente del 0.40% sobre la diferencia para pago de IMSS, un 0.38 por importe de pensionados, un 0.63 del seguro de invalidez y vida y 1.13 por el seguro de cesantía y vejez. Es muy sencillo, estos porcentajes son fijos, están establecidos por la ley, no cambian. Este libro de Excel ya está formulado, pero les voy a explicar cómo se hizo el cálculo para que les quede más claro. Tengo salario base de cotización 374.74 por los días trabajados. ¿Cómo voy a determinar el cálculo? Muy bien, tengo prestaciones en dinero. Lo único que voy a multiplicar es mi salario base de cotización por los días trabajados por el porcentaje que me marca la ley. Y ya. 6.56. El excedente es el único que es diferente, ¿no? Como les decía, el excedente solo se aplica a trabajadores que ganan más de 3 UMAS. En este caso, este trabajador gana 374.75. El excedente solo se aplica por la diferencia. Es decir, mi trabajador gana esto. Mis 3 UMAS son esto. ¿Cuál es mi diferencia? 374 menos 311. Son 63.53. De excedente sobre los 311. Quiere decir que a mí solo me van a retener el impuesto sobre 63.53, que es el excedente de 3 UMAS sobre mi salario de 374. Igual van a multiplicar, en este caso no el salario base de cotización, solo el excedente por los 7 días por el porcentaje que ya está establecido en la ley, 1.78. Es el mismo que está aquí, solo que este ya está formulado, aquí se los desglosé. De ahí en fuera todos se calculan igual que el primero. Ejemplo, pensionados, multiplico salario base de cotización por los días trabajados por el porcentaje que marca la ley, 9.84, es el que está aquí. Invalidez y vida, lo mismo, multiplico salario base de cotización por los 7 días trabajados por el porcentaje que marca la ley, 16.40, que es el que está aquí. Cesantía y vejez, igual. Salario base de cotización por días trabajados por importe que marca la ley, 29.51. Es el mismo que está aquí. Y lo que le voy a retener de IMSS, pues es la suma de todos los seguros, ¿no? Que ya determiné aquí, 64.08. Es muy sencillo.
Lo único diferente es el excedente, que se calcula solo la diferencia del salario base de cotización menos el excedente. Esa diferencia es la que voy a multiplicar por los días trabajados por el porcentaje que marca la ley. Como ven, es muy sencillo. Lo único que tienen que tener claro es cuál es su salario base de cotización. Entonces, vámonos a los otros ejemplos ya de manera más rápida. Tenemos a Pablo que tiene una prima dominical. Salario semanal, 3,000 pesos. Cuota diaria, salario base de cotización. La prestación que él tiene adicional es la prima dominical. Para la ley del ISR hay exenciones. El artículo 93 nos marca que el trabajador que reciba prima dominical va a tener exento una UMA, que equivale a 103.74. El salario mínimo también está exento de ISR. El tiempo extra está exento de ISR en un 50%, siempre y cuando no rebase los límites establecidos por la ley, que son 3 veces a la semana, 3 horas diarias. La prima vacacional está exenta en 15 UMAS, que son 1,556. El aguinaldo está exento en 30 UMAS, que son 3,112. Y la PTU está exenta en 15 UMAS, que son 1,556. Quiere decir que todos estos importes están exentos de ISR. Entonces, vámonos con este trabajador, que es Pablo, que recibe una prima dominical. Quiere decir que este trabajador, pues, trabaja los domingos y su día de descanso es entre semana. La Ley Federal del Trabajo nos dice que la prima dominical mínimo tiene que ser del 25% de su salario. Puede ser más, pero mínimo es del 25% de su cuota diaria. Entonces, multiplicamos su cuota diaria por el 25% y nos da 107.14. Está exento una UMA, prima dominical 103.74. Entonces, lo que está grabado solo es la diferencia. 3.40. Entonces, para ISR, este trabajador que gana 3,000 pesos, va a estar grabada su prima dominical solo 3.40 y 103.74 va a estar exenta. Para ISR solo voy a sumar las prestaciones grabadas, que es su sueldo, los 3,000 pesos, más la prima dominical grabada, 3,003.40. Y se hace lo mismo para calcular su ISR. Tenemos nuestra base, son 3,003.40. 3,003.40. Ubicamos el límite inferior, 3,003.40 es este, y se le van a aplicar lo mismo. El límite inferior son 2,978, sacamos la diferencia, aplicamos la tasa a la diferencia, que son 17.92, le sumamos la cuota fija, que son 272.37, aquí está, sacamos el ISR del periodo. Aquí ya está formulado. Recuerden que acá en el primer ejemplo se los desglosé para que ustedes entiendan la fórmula. Si tuvieran duda, ubicamos el subsidio. Recuerden que para 3,003.40 semanales ya no aplica subsidio, entonces es 0. Y tengo mi ISR del periodo 276.81. El pago de IMSS, recuerden que va sobre el salario base de cotización 464, que lo tenemos aquí, Pablo. Su salario base de cotización es 464. Y hacemos lo mismo. Recuerden, multiplicamos salario base de cotización por días trabajados por importe que marca la ley. El excedente solo es sobre la diferencia, que aquí ya se los expliqué. Aquí ya está formulado, entonces no me voy a detener. El siguiente seguro, lo mismo, salario base de cotización por días trabajados por importe que marca la ley. Y sacamos una sumatoria total de IMSS 81.60. Entonces aquí tenemos Pablo, de IMSS son 81.60 y de ISR 276.81. Que aquí ya lo tenemos. Vamos con el siguiente trabajador. Dice Miguel. Miguel gana el salario mínimo, 207.44. Recuerden que los trabajadores que ganan el salario mínimo no les podemos retener ni ISR ni IMSS. Entonces,
Tenemos su salario del periodo, que es 207.44 por 7 días, es su pago semanal, 1.452. No tiene ninguna prestación. Sus prestaciones grabadas son 1.552.08. Total de prestaciones 1.452.08, pero no va a tener ni ISR ni IMSS. Por tanto, su neto a pagar pues son 1.452.08. No va a tener ninguna deducción. Vamos con el cuarto trabajador. Este trabajador se llama Jorge y tiene la peculiaridad de que tuvo una falta. Faltó un día. Recuerden que nosotros no podemos simplemente descontarle un día, es decir, en lugar de pagarle 7 días, pagarle 6 días. ¿Por qué? Porque la ley dice que por cada 6 días laborados tienen derecho a un día de descanso pagado. Pero si el trabajador no laboró los 6 días, yo no le tengo por qué pagar el día de descanso íntegro. Le tengo que pagar proporcionalmente a los días trabajados. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a dividir el día de descanso entre los 6 días que realmente trabaja. Vamos a sacar una proporción. Punto 17. Quiere decir que cada día que trabaja le corresponde punto 17 del día de descanso. Entonces, si no trabajó los 6 días, solo trabajó 5 días, le voy a pagar los 5 días más la proporción por 5, no por 6, porque no laboró los 6 días, sino por 5. Entonces, yo le voy a pagar al trabajador 5.83 días. Los 5 días que sí trabajó, más la parte proporcional del séptimo día, perdón. 5.83. Si el trabajador hubiera laborado toda la semana, le pagaría los 6 días y aquí la proporción la multiplicaría por 6 días. Me daría 1. Quiere decir que yo le pagaría 7 días. 6 más 1 son 7. Le pagaría su semana completa. Pero como no trabajó la semana completa, yo no le puedo pagar su día de descanso completo porque no tiene derecho a eso, simplemente a la parte proporcional. Entonces saco mi salario del periodo. Cuota diaria por los días trabajados. Les repito, no le vamos a pagar 6 días, le vamos a pagar 5.83 días por una falta que tuvo. Y saco mi salario del periodo. Tengo mis prestaciones grabadas, son 1.662. Para el ISR es lo mismo, mi base es 1.662.50. Para el IMSS voy a tomar el salario base de cotización, 299.05. Pero aquí la retención va a ser sobre 5.83 días. El cálculo es el mismo que hicimos. Aquí en este caso mi trabajador no tiene excedente porque gana 299.05 diarios de salario base de cotización. No rebasa las 3 sumas, por consecuencia no aplique el excedente. Y el cálculo es lo mismo, solo que en lugar de multiplicarlo por 7 días, lo voy a multiplicar por 5.83. Y me da 41.43, que es lo que le voy a retener de IMSS. Para ISR voy a hacer lo mismo, voy a ubicar mi base gravable 1.662.50, le aplico el ISR. Aplico las fórmulas para sacar mi ISR y tengo 107.86. Pero aquí sí me va a sacar subsidio. Voy a ubicar mi percepción grabada dentro de la tabla del subsidio, 1.662, y está aquí. Cabe dentro de este rango, lo que quiere decir que me tocan 50.12 pesos de subsidio. Esto es porque tuvo la falta. Realmente si no hubiese tenido falta tampoco le tocaba subsidio porque su salario hubiese salido completo y ya rebasaba los 1.699.89. Entonces, pero como no rebasó, se ubica dentro de la tabla del subsidio, le tocan 50.12 pesos de subsidio. Entonces ya saqué mi ISR, como ya les expliqué. Ahora determiné el subsidio que le corresponde, son 50.12. El subsidio es fácil, únicamente es ubicar la percepción dentro del rango de la tabla y ya te va a dar el subsidio. Ahora el ISR a pagar, pues va a ser la diferencia
de mi ISR determinado menos el subsidio y me va a dar el ISR a cargo. En los casos anteriores no tuve subsidio, por consecuencia mi ISR pasaba directo. Aquí no, aquí al ISR le tengo que restar el subsidio y me da el nuevo ISR a pagar, son 57.74. ISR 57.74 porque ya le restó el subsidio. Pues ya tengo mis deducciones 99.17 y mi neto a pagar. Aquí este trabajador se llama Fernando, tiene premio de puntualidad. Es como una prestación adicional. Tiene su salario de la semana, más un bono de puntualidad y asistencia por 120 pesos cada uno. Estos están grabados para la ley del ISR, pero tiene una prima dominical de 64.29. Aquí su prima dominical es del 30%. Recuerden que la mínima es del 25%, pero ustedes le pueden dar más. Como no rebasa de una UMA, que son 103.74, toda su prima dominical está exenta. Entonces, mis prestaciones grabadas únicamente es mi salario y los bonos de puntualidad y asistencia. La prima dominical exenta, esta no juega para ISR. Entonces, tengo 1740, que va a ser mi base para ISR, 1740. Aplicamos la fórmula, como ya les expliqué. No tiene subsidio, 1740, ya se pasó, no tiene subsidio. Entonces pasa el ISR directo, 116.29, y el IMSS, recuerden que son sobre el salario base de cotización, 38.65. Aquí está, 116.29 de ISR y 38.65 del IMSS. Total de deducciones y neto a pagar. Y finalmente tenemos este trabajador que tiene vacaciones. Igual tiene el salario mínimo, 207.44. Días trabajados solo son 4 días, más la parte proporcional del séptimo día, entonces son 4.67 días. Los demás días ya los trabajó, ya son a cuenta de vacaciones. Entonces, pues sacamos su salario semanal, que son los días trabajados por su cuota diaria, solo son 968. Le voy a pagar vacaciones, multiplico su cuota diaria por 12 días, que recuerden que son mínimo 12 días el primer año. Cuando pago vacaciones tengo que pagar la prima vacacional, que la ley marca que mínimo es un 25% sobre el importe de vacaciones. Entonces multiplico el importe de vacaciones por el 25%. Ustedes le pueden pagar más si así lo deciden. Pero ya les mencioné que la prima vacacional está exenta en 15 UMAS, lo que son 1556. Entonces quiere decir que los 622 están exentos, no me juegan para ISR. Entonces tengo mis prestaciones grabadas, son mi salario más el importe de mis vacaciones, que el importe de mis vacaciones realmente pues también es salario, solamente que pues no lo laboro. Entonces mi base para ISR son 3.457. Aquí lo tengo, 3.457. Les repito, ya está formulado, me determina el impuesto, que son 358. Obviamente tampoco va a jugar para el subsidio porque ya no se pasa. Tengo mi IMSS, ya está formulado, 24.12, y pues ya. Este libro de Excel está muy sencillo. Aquí está el salario del periodo. Si ustedes tuvieran alguna prestación adicional, lo importante es saber si está grabado o está exenta. La mayoría de las prestaciones están grabadas. Las que están exentas las marca la ley puntualmente. Entonces, ya que tienen sus prestaciones grabadas, aplican las tablas del ISR. Las exentas pues no van a jugar para ISR. Suman su total de prestaciones, ya sean grabadas o exentas, le restan el ISR, le restan el IMSS para saber cuál va a ser su neto a pagar. Es muy sencillo, lo único que tienen que tener bien claro, les repito, es saber sus prestaciones grabadas y exentas y su salario base de cotización, porque sobre el salario base de cotización se retienen las cuotas del IMSS. Entonces, bueno, este es un libro muy sencillo, pero sí les va a servir de base para que ustedes elaboren su propio libro de acuerdo a las necesidades de su empresa, o lo personalicen, ¿no?
o verifiquen inclusive los datos. Si ustedes ya tienen un sistema de nóminas, para que sepan que esté bien configurado y no lo den por hecho que el sistema está bien, para que ustedes corroboren esa información y para que ustedes aprendan a hacerlo también. Entonces, bueno, si ustedes quisieran este libro, yo se los puedo mandar sin ningún problema. El único requisito es que estén suscritos al canal y pues mándenme un correo y yo con gusto les envío este archivo.